Bienvenidos a nuestra siguiente sesión. Retomemos el concepto de los diferentes estilos de liderazgo que mencionamos anteriormente y vamos a identificar en qué momentos es efectivo este liderazgo, de acuerdo a las investigaciones que también se han realizado y de acuerdo, por supuesto, a la propia experiencia de cada uno en el manejo de esto. Como les mencioné continuamente, pues estos estilos de liderazgo se deben de cambiar. El mantener un único estilo de liderazgo no es lo más efectivo y desafortunadamente hay quien lo maneja de esa manera. La habilidad de ustedes como líderes será identificar aquellas situaciones en las que se requiere ese estilo. Así que vamos a continuar entonces con la efectividad de los estilos. En su primera lámina ustedes podrán ver dos columnas. En la primera hay una pequeña flechita, palomita, que dice cuándo es efectivo el estilo coercitivo y cuándo es negativo. Recordemos que el estilo coercitivo se caracteriza por aquella persona que da órdenes, que manda demasiado, que dice exactamente qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer y no da pie para alguna falla, supervisa continuamente. ¿En qué momento, se preguntarán ustedes, es efectivo utilizar este estilo? Definitivamente en épocas de crisis, por ejemplo, cuando existe una situación extraordinaria. Imaginemos también una situación como un temblor o un conato de incendio, pues no vamos a ponernos a preguntarle a la gente qué tiene que hacer. En realidad, una manera muy efectiva de hacerlo es dando órdenes y viendo que se cumplan. Por lo tanto, en épocas de crisis es un buen momento para utilizar este estilo, pero también hay algo más. En trabajos directos, en trabajos que sean con un alto control de calidad, en donde se tenga que supervisar constantemente y continuamente. Cuando también es efectivo, hablando de épocas de crisis, no solamente ante una situación extraordinaria, sino a lo mejor hay que hacer una producción o un pedido urgente. Tampoco podemos ponernos a dialogar con las personas y ver en qué momento, qué opinan y cómo se puede llevar a cabo. Es dar la orden y se supervisa que se cumpla. En este caso también se puede utilizar con empleados problemáticos, empleados que también sean de nuevo ingreso, que requieran mucho más seguimiento por parte de ustedes. Y cuando hablo de empleados problemáticos me refiero a aquel tipo de persona que hace las cosas sin medir las consecuencias, que hace las cosas como por su cuenta, de acuerdo a cómo él considera que es, pero que no está aportando nada al producto o al servicio. En ese momento sí es importante ser coercitivo y decirle, mira, en este caso hablemos de una empresa de servicio. Sí requiero que seas amable con la gente, sí requiero que sonrías porque es parte de nuestras normas de servicio y requiero además que portes el gafete o que portes el uniforme. En ese momento, si es empleado, de pronto se revela o es común de pronto en las organizaciones cuando se utilizan uniformes que los comienzan a personalizar. Y bueno, si vemos que los comienzan a personalizar, ese es un buen momento para ser directivo, coercitivo también, no permitir la flexibilidad. Cuando no es adecuado este estilo, definitivamente a largo plazo, mantener este estilo de liderazgo realmente crea desconfianza en sus colaboradores. Recuerden nuevamente, imaginándose a ese jefe coercitivo que llega a la oficina, que llega a la planta, que llega al lugar de trabajo y lo que hace es regañar, preguntar por qué no se hicieron las cosas, gritar, no escuchar a nadie y decir que solamente sus opiniones valen. No es efectivo mantenerlo a largo plazo, no es el mejor estilo que ustedes puedan tener definitivamente. ¿Cuándo tampoco se debe de utilizar? Cuando queremos desarrollar a nuestros colaboradores, cuando queremos que aprendan, porque lo que estamos fomentando con este estilo coercitivo pues es que todo se centraliza en el líder y no le permite a las demás personas tampoco tomar decisiones, de tal manera que él es quien dice cómo y cuándo se van a hacer las cosas. Por lo tanto, llega un momento en que la persona no va a tomar iniciativas. Veamos un ejemplo de cómo nosotros a veces como líderes o administradores echamos a perder a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Les voy a contar una anécdota. Es una secretaria muy eficiente en donde el jefe no estaba, recibe una llamada en donde le dicen de una carta que se tenía que enviar, ¿no?
El jefe, ella ya sabe cuál es la carta porque se la había dado para firma a su jefe y entonces decide enviarla por fax y enviarla por fax porque era algo urgente. Cuando llega el jefe, le dice, oiga jefe, fíjese que yo mandé la carta porque habló la persona que la requería y la mandé por fax. Me comentó que era urgente. Y el jefe le dice, pero ¿cómo se te ocurre de verdad haber enviado esto por fax? No. Tú aquí estás para hacer lo que yo te digo, no para pensar. ¿Cómo pensaste en enviarlo por fax? Esa carta se tenía que haber enviado por DHL. Entonces la chica, pues bueno, se regresa a su lugar y dice, ni modo, ¿verdad? Lo intenté y pues bueno, fallé o me equivoqué. Algunos meses después resulta que vuelve a pasar una situación similar. Ella también sabía cuál era la carta, es más, era para el mismo cliente y entonces lo que ella decide es tener la carta y enviarla por correo, por DHL o por entrega rápida. Cuando llega el jefe, al otro día le vuelve a contar la situación. Mire, fíjese que habló el cliente tal y me pidió una carta similar, la cual ya estaba, que le había yo tomado de su escritorio. Se la volví a enviar, pero por DHL. Y entonces el jefe se pone como un loco y le dice, a ver, espérame, pero qué manera la tuya, te he dicho que aquí no debes de pensar, debes de preguntarme, de hacer lo que yo digo. Esa carta debiste haberla enviado por fax. ¿Cómo es posible? O haberla escaneado y enviarla por correo electrónico. No, qué barbaridad. Contigo, de verdad, no se puede. Para algunos meses más adelante, pues el rendimiento de esta chica empieza a disminuir. La iniciativa que ella tenía, pues también ya se vio limitada. Tercera situación que pasa varios meses después, el cliente le llama, le pide nuevamente otra carta similar, la cual ya igual, la misma historia, se la había dejado en el escritorio para firma. Trata de localizar al jefe para decir qué debo de hacer, no lo encuentra, el jefe tarda 2 días en llegar y cuando llega le comenta, oiga, el cliente tal habló hace 2 días solicitando la carta y bueno, pues aquí está la carta, ¿qué hago? Y entonces el jefe se enoja, dice, qué barbaridad, no puedes tener iniciativa. ¿Cómo es posible que no se te haya ocurrido hacer algo con esta carta? Lleva 2 días sobre mi escritorio. Si me siguen en la historia, ¿cuántas veces hemos caído en esta situación? ¿Cuántas veces ustedes han caído en una situación similar en donde lo que están haciendo es disminuir la iniciativa de sus colaboradores? Y entonces cuando les preguntan, a ver, ¿quién me da una idea creativa? Pues nadie se atreve siquiera a hablar, porque están acostumbrados justamente a que ustedes les digan cómo tienen que hacer las cosas, porque si no, lo que van a recibir es un castigo de parte del gerente o de parte del líder y esta parte pues también les va a molestar. Cuando tengan empleados con una motivación elevada, tampoco vale la pena utilizar este estilo porque disminuye la iniciativa, la motivación, las ganas de hacerlo. De tal manera que, como les repito, no lo utilicen como único estudio. Cada vez que aplicamos este cuestionario en diferentes lugares, generalmente en México, en las empresas con las que trabajamos, lo que resulta es que el estilo coercitivo es muy alto y la mayoría de los gerentes se sorprenden. Dicen, ¿qué? Yo soy así. No es verdad, yo no soy así, yo no soy de los que grito. Es más, yo me acuerdo que tenía un jefe que era así y decidí que nunca lo iba a hacer. Aquí nuevamente la autorreflexión, ponerse al espejo y decir, sí estoy siendo así y cómo pueden modificar. Más adelante, dentro de los siguientes módulos, vamos a ver cómo pueden modificar. Pero recuerden que la primera parte es la autoestima segura. No tengan miedo. Muchas veces las personas que gritan y que insultan y que no quieren tener todo bajo control, en ocasiones es por miedo a perder precisamente ese control, a perder autoridad. No lo hagan. Estoy segura que los puestos que ustedes están ejerciendo hoy tienen que ver con muchas más habilidades que pueden desarrollar y no en el afán de querer controlar. Vamos a ver además el siguiente estilo que ustedes recordarán como estilo directivo, el cual es una persona que guía, que dice, miren, este es el objetivo, vamos a alcanzarlo de esta manera, dice algunos lineamientos, pero permite que los demás también hablen. ¿Cuándo es efectivo este estilo de liderazgo? Pues bueno, en épocas de cambio es efectivo porque podemos pedirle a la gente que, ahora sí, que llegue a la meta, no importa cómo llegue, pero que llegue a la meta, porque ese es el objetivo.
Es efectivo cuando se es un líder experto y con poder de referencia. ¿Qué significa esto? Cuando la gente, mi gente, me reconoce. Si yo estoy a cargo del área de recursos humanos y voy a decirles cuál es la guía que tienen que seguir, hacia dónde vamos en esta administración del conocimiento en lugar de la capacitación, y me reconocen a mí como una persona apta, una persona capaz, una persona experta en el tema, por supuesto que la gente me va a seguir. No lo utilicen cuando ustedes no conocen del tema. En ocasiones también podemos observar dentro de las empresas que hay un problema con alguna maquinaria y llega el jefe que hace muchísimos años no ha estado al frente de la maquinaria, que no lo reconoce su gente como un experto y quiere opinar, quiere dirigir, quiere decir cuál es la línea para darle mantenimiento o bien para reparar esa máquina. Por supuesto que en cuanto el jefe se vaya o el líder o el gerente, la gente se va a voltear y va a decir, pero ¿cómo cree? Así no se hace, él ni sabe, ¿sí? Otro aspecto en donde no lo deben de utilizar, perdón, cuando sí lo deben de utilizar es que la gente crea en ustedes. Posiblemente no sean expertos en el tema, pero tienen un grado de credibilidad importante. Son líderes informales y formales, en donde su gente les cree, su gente sabe lo que va a seguirlos, quiere que los guíen porque cree en ustedes, de tal manera que en ese momento sí es efectivo utilizarlo. Cuando no es efectivo utilizar este estilo, pues bueno, en su lámina ustedes también podrán observar cuando se carece de credibilidad, como les dije, y cuando se trata de crear equipos autodirigidos. Si lo que yo quiero es lograr independencia en mis equipos, pues en este momento tengo que identificar primero si lo que yo quiero es que ellos sean más abiertos, más creativos, pues mire más por un estilo democrático, más que estarles diciendo justamente qué quiero. Vean aquí la importancia del líder y lo vamos a estar reafirmando en los siguientes temas. El líder no es la persona omnipotente que organiza toda la organización y que de pronto decide y lleva a todos hacia un camino. En realidad el líder es una persona que orquesta, que construye y que de alguna manera el objetivo sería realmente lograr esa independencia en nuestra gente. Si yo, igual que el coercitivo, pero con mejor manera, siempre les estoy diciendo cómo deben de hacer las cosas y dándoles una dirección, lo más probable es que la gente deje de moverse también. El siguiente estilo que ustedes pueden ver en su lámina es el estilo afiliativo. Recordando que el estilo afiliativo se centra más en el cariño, ¿no? El llevar relaciones armoniosas, más preocupa por las personas que por la producción. ¿Cuándo es efectivo? Cuando se utiliza en combinación con otros estilos, ¿verdad? Igual que lo hemos mencionado, un único estilo, aquel jefe, líder, supervisor, gerente, fundador de empresa que solamente se está preocupando por la armonía del grupo, va a perder de vista la producción, va a perder de vista los resultados. Tener este estilo único no es lo más efectivo tampoco y tenemos muchos ejemplos de eso. Sí, me llevo muy bien con las personas. Sí, mi jefe es increíble, pero que no me pida algo porque no lo voy a hacer. Siempre la gente va a encontrar que está a su cargo como las excusas o los pretextos. Recuerden que este estilo afiliativo se parece un poco al estilo paternalista. Si yo trato de sobreproteger a mi gente, si yo trato realmente de cuidarla, de mimarla en demasía, únicamente preocupándome por esto, voy a perder de vista lo que va más allá, lo que son los objetivos de la empresa, lo que es la razón de ser de la empresa. De tal manera que utilicen este estilo afiliativo en trabajos rutinarios, por ejemplo. Ahí sí es efectivo. Cuando el trabajo es solamente de que llega el operador y se sienta en su máquina y está o apretando un botón o nada más viendo cómo pasan en la línea de productos el producto, pues en ese momento, en trabajo tan rutinario, sí vale la pena ser más afiliativo, es acercarse a su gente, estar cerca de ellos, ver cómo pueden mejorar las condiciones en su trabajo. Pero recuerden, como un esquema nada más,
¿Cuántas veces también han visto ustedes a líderes o gerentes que de pronto se llevan muy bien con su gente y su gente los quiere porque hay esa afiliación, esa amistad, esa camaradería, pero en realidad no son efectivos? Aquí lo que buscamos es ese equilibrio, efectividad y por supuesto atención a sus personas. Cuando tampoco es efectivo este estilo, cuando hay personas que dicen, yo no vengo aquí a ser amigos. A mí que mi jefe me diga qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y qué espera de mí. Pero yo no quiero irme a comer con él, yo no quiero ir a la reunión familiar que me está invitando. Vean esto, porque este tema es también de reflexión. Muchas veces en las empresas se confunde esta parte de llevarnos bien, tener un ambiente armónico y esta camaradería, vamos a ser todos amigos. En alguna ocasión, hace muy poco, escuché en un proyecto, el líder de proyecto era todo lo contrario. Jamás trató de hacer afiliación con su jefe, con su gente. Sin embargo, su gente sí se lo pedía. Su gente sí decía, oye, eventualmente podríamos ir a comer juntos, ¿no? No solamente trabajo, trabajo, trabajo. De tal manera que este señor decía, yo aquí no vengo a ser amigos, yo aquí vengo a trabajar. ¿Qué es lo que creen ustedes que lograba con su equipo? Pues precisamente que cuando el jefe no estaba, que era en el momento de el cumpleaños de alguien, a lo mejor un intercambio por ser fin de año, la gente empezó a excluirlo por completo. Por eso el equilibrio es la parte importante, el poder identificar en qué momento. Pero también al revés, si hay personas que están enfocadas al trabajo, recuerdan esa parte, su orientación es hacia resultados, respetarlo. Yo como líder, respetarlo en ese sentido, porque yo como líder a partir de hoy tengo muchas más herramientas para comprender y entender a la gente y ser tolerante con ellos también. Si alguien no quiere participar en el equipo de fútbol soccer que tenemos todos los fines de semana y que nos reunimos a jugar, no forcen a esa persona a trabajar, porque lo único que pueden estar logrando es expulsarla de la empresa en realidad. En situaciones que requieren dirección no es efectivo y, como les mencioné, con personas orientadas al trabajo, como pueden ver ustedes mismos en su lámina. El siguiente estilo es el estilo democrático. ¿Cuándo sí es efectivo este estilo? Definitivamente con empleados que tengan conocimiento, con empleados que tengan experiencia, con empleados o equipos que estén autodirigidos. Porque tampoco puedo pedirle a una persona que está recién ingresada a mi empresa que se haga cargo de un proyecto si no conoce del todo nuestra empresa y no conoce del todo nuestros productos. Estaría yo corriendo un riesgo. Sin embargo, si yo les pido la opinión en grupo, además recuerden que ser democrático tiene que ver con el grupo, con el todo, no con uno a uno. De tal forma que si ustedes van a crear o quieren o están pretendiendo implementar dentro de sus empresas equipos autodirigidos, pues este estilo va a ser importante desarrollarlo y practicarlo. También es importante cuando va a haber cambios en la organización, ¿por qué no?, en donde ellos pueden estar aportando. Y miren este ejemplo que a mí me resulta de la mayor experiencia y aprendizaje que haya podido tener. En ocasiones, cuando se está viendo la organización de arriba hacia abajo, muy jerárquicamente, en donde los jefes son los que toman todas las decisiones, una empresa piramidal, ¿verdad?, las oportunidades o lo que el cliente quiere es algo que no se conoce del todo. Hablemos nuevamente de hotelería. En hotelería, desde la oficina, desde la administración, es muy diferente la visión a estar en el piso, a estar sirviendo los platillos, a estar en contacto con los clientes. De tal manera que se quería mejorar un proceso, el proceso de recibir a los huéspedes. Bueno, pues en la dirección general muchos gerentes participaron de diferentes áreas, de diferentes lugares relacionados con ello, pero a nivel gerentes, a nivel ni siquiera supervisores, gerentes, idearon un gran plan para ello. Sin embargo, ¿saben cuál fue el resultado? Que las personas que están operando, los que están frente al huésped diciéndole buenos días, tomando su maleta, ellos dijeron, esto no va a funcionar.
¿por qué mejor no nos preguntan a nosotros? Porque nosotros sí sabemos lo que el huésped quiere. A nosotros es a quien nos dice qué es lo que el cliente desea. Por eso es que es muy efectivo e indispensable hoy por hoy escuchar a los grupos, a los equipos, cómo están haciendo las cosas, cómo se les ocurre que están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque uno tiene la visión administrativa, tiene el hacia dónde vamos, qué queremos lograr. Y de pronto ellos saben la operación, el día a día. Y lo mismo puedo platicarles de ejemplos en plantas, en lugares automotrices, en donde definitivamente quien tiene la razón, quien sabe cómo hacerlo es el operador de la máquina y no necesariamente el jefe o líder. De tal manera que para poder ustedes obtenerlos, ¿cómo podemos lograrlo? Ustedes tienen la visión de la empresa, ustedes saben hacia dónde se dirigen, pero el cómo poder hacerlo, déjenlo en manos de su gente, permítanle a ellos poder decirlo. ¿Cuándo no es efectivo este estilo? En épocas de crisis, como lo habíamos mencionado anteriormente, o con colaboradores poco desarrollados. El siguiente estilo que ustedes recordarán es el marcapasos, aquella persona que no enseña mucho a su gente, que cree que la gente está aprendiendo y que no le gusta delegar. Este estilo es efectivo cuando se requieren resultados rápidos, puede ser, ¿verdad?, que no me detenga yo a pedirle a mi grupo o a mi equipo o a una persona que desarrolle el plan, me lo están pidiendo con urgencia de la dirección o me lo está pidiendo con urgencia los accionistas, entonces quizás sí valga la pena que yo lo realice en momentos circunstanciales. Para desarrollar a empleados que son similares, si ustedes identifican también a alguien que se parezca mucho a ustedes y no porque tengan los mismos intereses, sino en su forma de trabajar, también puede ser efectivo, porque entonces esta persona va a estar aprendiendo con su ejemplo. Mientras que cuando la organización crece y se requiere delegar más trabajo, pues este concepto no es apropiado para el líder, porque el líder de pronto también se desborda de trabajo y pierde de vista la brújula. Por otro lado, cuando los empleados requieren dirección, también es cierto, y lo vamos a ver más claramente con liderazgo situacional, identificar en qué nivel de desarrollo está mi gente, porque hay personas que sí requieren que les digan cómo hacer las cosas y el estilo marcapasos cae en la idea de que como lo aprendió así solo, nadie se lo explicó, pues que los demás tienen esa capacidad para aprender. Ya está comprobado por diversos estudios y en su material van a encontrar material de esto, que todos tenemos diferentes formas de aprender. Todos tenemos distintas formas de aprender y hay como tres formas como nos llega la información y nosotros las asimilamos. Una sería visual. Hay personas que son visuales, por lo tanto requieren tener algo por escrito, necesitan leer la política, necesitan tener el manual para poder hacer referencia del manual. Esas personas visuales, pues yo como jefe o como líder, tengo que pensar en ellas para que me sigan también durante el desarrollo. Hay personas que son más auditivas. ¿Qué significa esto? Pues aquellos que con el simple hecho de oírlo ya aprendieron algo. Son personas que cuando van a una conferencia pues no necesitan estar al pendiente de la presentación, sino realmente con estar escuchando a las personas, al expositor, van aprendiendo. Y hay otros que necesitan tener movimiento, sentir ese aprendizaje. A ellos se les llama kinestésicos. ¿Qué tipo de aprendizaje tienen ustedes? Lo pueden identificar, aunque hay exámenes para lograrlo y para determinarlo con claridad. En realidad ustedes lo pueden identificar en la manera en cómo se expresan, dado que las personas visuales generalmente dicen, ¿viste lo que dijo fulano de tal? Incluyendo la palabra observación, ver. Las personas auditivas, pues son los que constantemente están escuchando, los que en su manera de comunicarse también están escuchando. Y por supuesto los kinestésicos, una característica es que no pueden estar quietos, que realmente están siempre en movimiento. Y no basta con ver el modelo o el prototipo que se está desarrollando. Él necesita tocarlo. Él necesita sentir algo físicamente para entonces aprender. De tal manera que nosotros como líderes, pues si identificamos esta parte de cómo aprenden nuestros colaboradores, también nuestra forma de dirigirnos a ellos va a ser diferente, va a ser distinta a pensar, como es el caso del estilo marcapasos, que con el simple hecho de yo modelar esa conducta, los demás me van a seguir, y no necesariamente. El estilo marcapasos
se utiliza cuando los subordinados, no es efectivo cuando los subordinados requieren dirección. Cuando tengo que ser muy explícito en decirles qué se espera de ellos. Vamos a ver el siguiente estilo, que es el tutorial. Este es tutorial, las personas o los gerentes que les encanta enseñar y que en cualquier momento ven una oportunidad para hacerlo. De tal manera que si entregan un reporte, mira, te voy a explicar, un reporte ejecutivo se debe de entregar de tal y tal manera, cuidar tal y tal aspecto, pero está muy bien, ¿eh? Vamos a trabajar en esto. Ese sería como el estilo directivo. Cuando los colaboradores quieren desarrollarse, este estilo es muy efectivo, porque también es un hecho que no toda la gente quiere desarrollarse. También es un hecho que hay personas que están a lo mejor en la entrada de la empresa y que son los guardias de seguridad o los que brindan el acceso a las instalaciones, y cuando de pronto alguien los descubre y descubre su talento porque es servicial, porque está tomando más responsabilidad de lo que le corresponde y deciden promoverlo, llegan y dicen, no, gracias. Oye, pero vas a ganar más dinero. Sí, pero no me importa, gracias. Les mencionaba el ejemplo de hotelería también, en donde de pronto a un bellboy, que es excelente, que tiene muy buena actitud, y se le ofrece el puesto de concierge, y él dice, no, gracias. O bien el concierge y que se le ofrece otro puesto en otra área, no, si aquí soy feliz, me gusta mi trabajo. Por lo tanto, el estilo tutorial pues no siempre es efectivo. Tenemos que tener presente también que hay gente que no quiere desarrollarse, de tal manera que no tenemos que estarle todo el tiempo enseñando a cómo podría ser mejor, o esto te va a servir cuando seas ejecutivo. No, en realidad hay que respetar esa parte. Cuando sí es efectivo, pues cuando ustedes identifiquen a colaboradores que definitivamente quieren comerse el mundo, que quieren brillar y que quieren sobresalir, pues bueno, ahí sí es estarles explicando, platicando, desarrollándolos. Es más, sentarse con ellos para hacer todo un plan de desarrollo profesional y que realmente permita ese crecimiento. No es efectivo tampoco en épocas de crisis, dado que en épocas de crisis hay momentos que no se podría estar enseñando a la gente cómo hacer las cosas, sino nada más limitar. Recuerden otra vez que la conducta predice conducta. Si yo tengo un estilo tutorial, en realidad voy a estar buscando siempre las oportunidades para enseñarle a la gente y no necesariamente es el momento adecuado o es lo más propicio. Por eso es que si ustedes recuerdan, todo este análisis de liderazgo, de cómo ha ido evolucionando, tiene que ver con esto. El estilo, el liderazgo situacional, pues retoma estos principios y dice, a ver, si hay diferentes estilos y estos estilos que yo tengo no son únicos, hay una gama, un repertorio de estilos, pues ¿cuándo es efectivo utilizarlos? Y bueno, pues tendremos toda una metodología para saber cuándo y dónde utilizarlos. Hasta aquí yo espero que estén ustedes reflexionando continuamente sobre qué características tienen ustedes y cómo se reflejan sobre estos estilos. Hay una frase que quiero decirles, si me choca es que me checa, es decir, ¿cuántas veces no han observado ustedes a una mujer, digamos, gorda, 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 y que se voltea y ve a otra y dice, mira qué gorda? ¿Sí saben? Si le choca eso es porque a ella le checa. Lo mismo pasa con personas que de pronto son muy metiches y llega alguien más, se va y dice, es súper metiche. Sí, te choca que sea metiche porque te checa que tú eres metiche. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si ustedes hay algún estilo que les chocó, que dicen, es que yo no puedo ser así. Yo les pido que reflexionen, vean hacia adentro. Es más, pueden preguntarle a colaboradores que tengan confianza con ustedes y decirles, oye, ¿te parece que yo estoy siendo un poco autocrático? ¿Te parece que yo soy gritón, que soy enojón o enojona, o que critico demasiado, o que solo quiero que tengamos buenas relaciones? Identifiquen eso. Estoy segura que será un gran descubrimiento para ustedes y un crecimiento particularmente, que eso es a donde queremos llegar, a su liderazgo, a su crecimiento. Vamos a hablar también en este aspecto y en este punto sobre algunos principios, actitudes y valores que son importantes para los líderes. Hablemos de valores universales también ya anteriormente, como es la honestidad.
Realmente, si yo veo que mi jefe es honesto y es congruente, definitivamente estoy permeando esa forma a las demás áreas y a mi equipo particularmente. De tal manera que el valor de la honestidad, el valor de la justicia son aspectos relevantes. Identifiquen ustedes cuáles son los valores en los que creen, que dicen son únicos para mí. ¿Qué parte es la que ustedes están valorando y si realmente están transmitiendo eso a su personal? Dentro de algunos principios que fueron estudiados por diferentes organizaciones, aquí les estoy poniendo la referencia, en 1995 se dieron cuenta que había algunos aspectos relevantes para ejercer el liderazgo, para ser líder. El primero era que aquellos líderes que realmente han cambiado la historia de las empresas o que las han salvado, pues primero desafiaron el proceso. Realmente a ninguna persona que haya dejado las cosas como estaban se le ha creado una escultura. Quienes han hecho cambios y quienes tienen esculturas y quienes han brillado dentro de las organizaciones es precisamente porque han desafiado el proceso. La manera como se están haciendo las cosas hoy no nos está dando los resultados que esperamos. Por lo tanto, habrá que modificarlos. Y vamos a ver más adelante ese desafiar el proceso, qué implicaciones tiene. Porque no se trata de cambiar entonces toda nuestra visión o todos nuestros valores. Simplemente preguntarnos, estar siempre buscando el por qué se hace de esta manera. Una anécdota que quiero compartir con ustedes es una recién casada que llega a su casa fin de año y entonces le piden que haga el pavo, ¿verdad? Entonces la chica va muy alegre, prepara el pavo, pero en el momento de meterlo al horno le pide al marido recién casado que le ayude y entonces el marido se da cuenta que el pavo tiene las dos piernas cortadas y las dos piernas cortadas están encima. Y entonces le pregunta, oye mi amor, chiquita, ¿por qué pusiste así el pavo? Y ella se voltea y dice, no sé, siempre mi mamá lo hizo así, déjame le pregunto. Y entonces le habla a la mamá y le pregunta, oye mamá, ¿por qué el pavo siempre lo cortabas y le ponías las dos piernas, no? A lo que la mamá le contesta, fíjate que no sé, la verdad que así siempre lo hacía tu abuela, ¿por qué no le llamas y le preguntas? Entonces va la chica recién casada, le habla a la abuela y le dice, oye abuelita, ¿por qué pones el pavo así? ¿Cuál es la razón o para qué lo ponemos así? A lo que la abuela le responde, mira hija, la verdad es que mi horno es muy pequeño y los trastes que yo tengo para ese horno también lo son. Entonces el pavo no me cabía completo. Por lo tanto, siempre le recortaba las piernas y las ponía encima para que se pudiera cocer. Si me siguen en este ejemplo, vean cuántas cosas en nuestras organizaciones las hacemos así porque así nos enseñaron, porque así se han hecho siempre. Una de las características principales de los líderes que cambian el rumbo de las organizaciones o que les rescatan de una crisis es aquellos líderes que desafiaron el proceso. ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué lo estamos cambiando? Por eso hoy por hoy hay tantos consultores en reorganización de estructuras y demás, porque desafiar el proceso es lo que realmente nos va a permitir adaptarnos a los cambios, utilizar mejor nuestros recursos que tenemos, tanto materiales como el talento humano dentro de las empresas. Desafiar el cambio debería de ser un principio de todos los líderes, o bien lo es, pero para los gerentes también. Ustedes no estén contentos, no estén satisfechos de ver, porque así se hacen las cosas. Recuerden que les platicaba yo del señor Carlos Ghosn, que entró a Nissan, y es lo que llegó a hacer. A ver, señores, vamos a reactivarnos, vamos a ver por qué están haciendo así las cosas, porque definitivamente lo que han hecho hasta ahorita no ha sido malo, puesto que Nissan es Nissan. Pero lo que sí les puedo decir es que lo podemos hacer mejor todavía. Y recuerden, empresa tradicional, empresa que por cultura no se mueve tan fácilmente o le asusta más los cambios. Un principio es desafiar el proceso. El otro aspecto que también distingue a los líderes es inspirar una visión compartida. Definitivamente, el liderazgo es
caminar y que alguien te siga en ese camino. Un líder inspira a los demás a seguir ese sueño, a alcanzar esa meta. De tal forma que inspirar una visión y tener la visión clara de qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde voy, es un aspecto fundamental de los líderes. Si ustedes hoy no tienen una visión de hacia dónde van, cuáles son las estrellas que quieren alcanzar, por muy lejanas que parezcan, hagan un alto y pónganse a reflexionar en ello. Y además aquí, no necesitan ser los fundadores de la empresa ni el director general. Todos a lo largo de la organización pueden tener una visión. Si ustedes por alguna razón en su empresa no tienen declarada la misión o los valores, ustedes lo pueden hacer, que no sea una limitante para no efectuarlo. Porque sí se puede ser gerente de un área y querer ser el mejor, que su área sea la mejor de toda la empresa. Que su área se distinga por tener colaboradores entusiastas, por tener colaboradores cooperativos, por tener colaboradores innovadores. De tal manera que si un líder no tiene una visión, no sabrá hacia dónde ir. Si no sabemos hacia dónde está el norte, pues difícilmente podremos avanzar hacia allá. De tal forma que los líderes necesariamente tienen esa visión compartida y que además inspira a los demás. Lo vamos a ver más adelante porque justamente hoy estaremos hablando de visión. Y aquí, sí, señores, ustedes son los fundadores, si ustedes son los directores generales, si ustedes son quienes están emprendiendo una empresa en este momento, háganlo, es un buen momento. Las empresas que perduran realmente tienen un norte, tienen claro cuáles son los valores, cuáles son los ideales de esa empresa. Así que tener esta visión compartida es el segundo principio. Habilitar a otros para actuar, esto es necesario, y habilitar a otros para actuar o delegar no es algo que nos enseñen dentro de los cursos, por ejemplo. Pero aquí es bien importante que ustedes lo identifiquen. Esto también lo vamos a hablar en liderazgo situacional, porque no es lo mismo para las personas. Para mi equipo de trabajo, imagínense que tengo 3 colaboradores. Yo hay uno al que le puedo decir, este es el objetivo, esta es la meta, corre, ve y alcánzala. Y sé que lo va a hacer, pero hay otros que no. Hay otros que necesito explicarles con claridad, no solo cuál es la meta, sino cuáles son los pasos para que lo alcance. Pero esta parte de habilitar a otros implica el que los voy a ir desarrollando, voy a hacer crecer a mi gente. Regresemos al ejemplo anterior de la chica que tenía mucha iniciativa y pongámoslo al revés, una secretaria que tiene poca iniciativa. Si esa secretaria tiene poca iniciativa y entonces cuando llega me plantea la situación y le digo que es importante enviar el fax, pues bueno, la estoy haciendo crecer. Y si además yo soy congruente y cada vez que pasa esa situación le digo lo mismo, de perfecto, está bien que la envíes por DHL o por correo, pero también es importante que la envíes por fax. Esta persona va a aprender, esta persona se va a ir desarrollando y es uno de los factores más relevantes del liderazgo. El líder, señores, cree en su gente, cree en que si hoy están en un nivel de desarrollo 5, pueden llegar al 10. Sabe que van aprendiendo. Y por supuesto quiere encontrar lo mejor de cada uno. No que todos sean iguales y todos sean súper innovadores. No, sino el talento de cada quien. En eso consiste la administración de las empresas. En encontrar y descubrir el talento de cada persona y utilizarlo a favor de lo que estamos haciendo. ¿Sí me siguen? Y el siguiente punto que es importante también como principio de los líderes, de acuerdo a las investigaciones, es comprender perfectamente qué le está sirviendo de modelo para los demás. ¿Qué le está sirviendo de modelo en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar? Porque eso se va permeando a la organización. Y cuando yo les hablo de hablar de modelo, la gente los va a observar desde cómo comen, si comen bien, si tienen modales para comer, si cuando hablan correctamente, si los caballeros de alguna forma son
caballeros, ¿verdad? Amables con las personas, porque hay ocasiones que también hemos observado dentro de las organizaciones que la imagen adentro es impecable, pero en cuanto salen, bueno, ya es otra persona diferente. Y no, todo lo que ustedes hagan están siendo observados por otras personas. Y realmente uno de los aspectos es que si el líder sabe que él es un modelo a seguir y lo entiende, y ustedes hoy lo entienden, créanme que esto puede hacer y marcar la diferencia en su vida, porque significa que otras personas están aprendiendo de ustedes. Por lo tanto, habrá un impulso también a ser mejor persona. Habrá un impulso a ser mejor jefe. Habrá un impulso a actuar correctamente en todos los ámbitos de mi vida. No solamente aquí en la oficina cuando llego y abro la puerta de mi empresa, sino en cualquier momento. Porque van a estar inspirando también a los demás, porque van a estar siendo observados también por los demás y la credibilidad va a estar ahí en ustedes. Brindar aliento es otro de los principios que debe de tener un líder. Cuando hablo de brindar aliento es recompensar, felicitar a la gente. En momentos en que la situación sea crítica, esté decaída la empresa, se presenta algún problema externo o interno, el jefe está ahí para brindar aliento, para decir, vamos, sigamos adelante si es algo que podemos hacer. Hasta aquí hemos platicado sobre estos principios que por supuesto requieren actitud atrás de ello y para lograrlo, pues también es, para cambios de actitud, lo primero es identificar cuál es mi actitud hoy y cómo va a ser y qué quiero modificar. Y aquí hacer un análisis exhaustivo de ustedes. Las actitudes o desarrollar las actitudes es un concepto fácil de lograr siempre y cuando se esté consciente de ello. Si hoy nosotros como líderes estamos conscientes de las actitudes que son más favorables para que la gente me siga, para alcanzar éxitos, para tener una visión compartida, es el momento de actuarlo. Si lo que ustedes quieren como líderes es modificar actitudes en su equipo, vaya, primero tendrán que tener muy claro y ser un modelo de esas actitudes. Yo quiero personas, como seguramente lo leyeron ya, que estén dispuestas a no dar justificaciones. Bueno, yo voy a ser el primero en no justificarme. A dar soluciones, no problemas. Vaya, yo voy a ser el primero en buscar esas soluciones y no problemas. Las actitudes se pueden modificar y desarrollar definitivamente. Lo que sí es los valores, pues identificarlos y actuar conforme a ellos. Aquí es importante también que estén alineados con la empresa, porque ese es un principio importante, el que estén alineados para no confundir a las personas y no caer en dobles discursos. Por un lado, lo que la empresa quiere alcanzar y por el otro lado, lo que yo como líder quiero alcanzar, no se vale. Estaremos haciéndole un gran daño a la organización y a nuestra gente, por supuesto. Los resultados no serían los mismos. Y por último, los invito a que reflexionen sobre sus propios principios. ¿Qué están haciendo ustedes y cuáles son los lemas de vida? Un líder enseña una forma de vivir, no solamente una forma de trabajar. Y vean entonces cuál es la importancia también de ser un modelo a seguir. Dentro de su material van a tener una liga de un documento que se llama La Balsa. Yo les pido por favor que lo lean detenidamente y que reflexionen sobre ello y que hagan notas de lo que les despertó esta presentación de La Balsa. Ustedes lo van a ver más adelante. Vamos entonces a continuar, como les dije, con la visión compartida. Inspirar una visión compartida es parte de los principios de un líder, de las funciones, y es necesario para realmente alcanzar lo que nosotros estamos buscando como líderes y como empresa. De tal manera que dentro de este tema vamos a ver 3 aspectos, como lo pueden ver ustedes en su lámina, el cual tiene que ver con definir la misión, qué es misión, porque además siempre hay cierto grado de confusión respecto a misión y visión. Características de las empresas líderes. Esta parte me parece sensacional porque ¿qué tienen esas empresas que perduran? Ya vamos a irnos ahorita no solo a la visión del líder como persona sola contra el mundo. No, vamos a ver las empresas que perduran. Empresas que además pues han pasado por un montón de líderes efectivos, otros no tanto, y otros que han cambiado el rumbo de la historia de la empresa. Pero vamos a platicar sobre ellas para que
nos sirvan también como un modelo a seguir de empresa. ¿Qué es lo que han hecho esas empresas que les ha permitido perdurar a lo largo de muchos años? Vamos a hablar también de nuestra misión personal y de nuestra misión de empresa. La vamos a construir aquí y vamos a ver cuál sería el plan de acción para lograr esa misión y ese liderazgo empresarial, visto con los ojos del líder, viéndolo con los ojos de soñadores, de visionarios, ¿sí? Empecemos con el primer punto. Ustedes van a ver en la gráfica lo referente a misión, que sería como lo más alto de la empresa, en donde la misión responde a la pregunta ¿por qué o para qué existe la empresa? Puede contener o debe contener los valores de la empresa. ¿Qué es lo que nos mueve a actuar de esa manera? La visión es cómo quiere ser la empresa en un futuro. ¿Cómo nos imaginamos en realidad que la empresa va a persistir aun cuando nosotros no estemos? Si ustedes son fundadores, empresarios, jóvenes empresarios, identifiquen cómo quiero yo que esté mi empresa aunque yo no exista, aunque yo me muera, porque todos tenemos que morir algún día. De ahí se desprenden políticas y se desprenden los objetivos y las metas que seguramente ustedes ya vieron en planeación estratégica dentro de ese módulo. Sin embargo, quiero que nos detengamos un poco en esta reflexión de la misión, de lo que es las empresas que perduran y cuáles son las misiones que ellos tienen declaradas y cómo es que llegaron a ese punto. Entendiendo que la misión es por qué existe y la visión es cómo queremos que siga perdurando. Para ello les voy a platicar y les voy a recomendar ampliamente este libro que se llama así, Empresas que Perduran, y por ahí ya está la segunda edición. Son dos autores, dos investigadores, Jim Collins y Jerry Porras, y ellos se hacen esta pregunta. Bueno, a ver, queremos entender qué es el liderazgo, pero dado que no hay una definición clara de líder y no podemos identificar a los líderes, vámonos más allá, vámonos a las empresas líderes, porque el líder puede ser que ya nació carismático, que nació en el momento adecuado de la historia para poder realizar esos cambios. Pero ellos dicen, ¿qué pasa con las empresas? Vamos a investigarlas. Hicieron una investigación durante 6 años de las diferentes empresas que han cambiado o que han perdurado en este sentido. Las características que ellos ocuparon o los criterios eran que por lo menos tuvieran 50 años de existencia, lo cual implicaba que habían pasado por crisis, lo cual implicaba que habían pasado por guerras, lo cual implicaba que habían pasado por diferentes generaciones y en muchas ocasiones de ser una empresa pequeña familiar a una empresa grande, a una empresa corporativa, a ese cambio de fundadores a pasar la estafeta a los ejecutivos. Además, también identificaron que estuvieran continuamente como las mejores empresas evaluadas, ¿no? En Estados Unidos fue el foco, hay diferentes empresas, diferentes medios para medirlas y pues bueno, dijeron, vamos a identificar cuáles son las 500, pero más allá, vamos a preguntarles también a los presidentes de empresas, a los gerentes de empresa, a los dueños de empresa, cuáles son las empresas que ellos identifican como excelentes, como empresas visionarias, como empresas modelo. Dentro de sus estudios, pues bueno, sacaron una lista infinita y lo que hicieron fue agrupar las que se parecían, las que se repetían más. Pero no solamente eso, sino comparándolas con empresas que se dedican a lo mismo y que tenían características similares, pero que no han tenido tanto éxito dentro de su desarrollo y que esto les permitía definitivamente el poder comparar, el poder identificar qué las distingue. Ellos sí buscaban las características, pero también qué las hace diferentes, centrándose y desmintiendo algunos mitos administrativos que hemos traído a lo largo de muchos años dentro de lo que es planear y el management y todo lo que tenga que ver con la administración de las empresas. De tal forma que dentro de las empresas que perduran, ustedes pueden ver en su lámina la lista de estas empresas que perduran.
Y hay algunas tales como 3M que continuamente la podrán ustedes escuchar y que continuamente la podrán ustedes identificar como una empresa visionaria, como una empresa que ha hecho grandes cambios y además se fueron a sus inicios. ¿Cómo es que arrancaron este tipo de empresas? 3M particularmente empezó, como dicen por ahí, en bancarrota, con muy poco capital, con muchas ganas de hacer cosas, pero realmente no con el capital, no como con la gran idea y el gran dinero. Como muchas empresas hoy por hoy están constituidas en México y en Latinoamérica. Y la compararon contra empresa similar, que en este caso llegaron a la conclusión que es Norton y cuál es la diferencia entre ellas. Por ejemplo, también podemos ver a HP, que inicia con dos jóvenes de 25 años, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer cosas, con poco capital. De hecho, empezaron en su garage. Y de hecho la compara con empresas tales como Texas Instruments, que inició de una forma más afortunada, con mayor capital y con mayor estructura. HP, por ejemplo, que de hecho son los apellidos de estos dos jóvenes que se unieron para crear algo, no sabían qué hacer, no tenían la gran idea. Sin embargo, conforme se fueron adaptando a lo que el mercado requería, pues lograron realmente crecer y construir y dar todas las soluciones que HP nos brinda hasta el momento. Podrán identificar también a Disney contra Columbia, a Walmart contra una empresa que se llama Ames, que seguramente quizá no nos suenen tan familiares algunas, pero que son la comparación. ¿Cuándo iniciaron y por qué algunas decayeron, desaparecieron en ocasiones y cuáles han tenido esa estabilidad? Dentro de esta investigación, como yo les dije, pues llegaron a 12 mitos que ellos encuentran como sorpresivos porque ellos identificaron que estos mitos, la gente cree en ellos, la gente y a veces las escuelas, las universidades los sigue fomentando y no necesariamente fueron real en el momento de estar identificando a estas empresas. En la siguiente lámina ustedes pueden ver estos mitos. Vamos a platicar del primero. Las compañías visionarias son un magnífico lugar para trabajar para todo el mundo. No necesariamente son el mejor lugar para trabajar para todo el mundo. Ellos se dan cuenta que para que realmente una empresa, una persona encaje en estas empresas visionarias, que además, como ustedes pudieron ver en la lista, se dedican a diversas cosas y son un amplio espectro para poder trabajar. Muchos quizá dirían, claro, es que a mí me encantaría trabajar en Disney. Sí, qué mejor oportunidad, solo quiero trabajar en Disney. No necesariamente. Tenemos que identificar cuál es la persona y si esa persona se adapta a esa empresa visionaria, a esa empresa, a la filosofía, a los valores, a la forma de trabajar, a los políticas y demás que hay dentro de esa empresa. El primer reto, el primer mito que desbarataron, por llamarlo de alguna manera, es este. Las empresas visionarias, no todo el mundo quiere trabajar en ellas. Por lo tanto, si ustedes hoy son dueños de sus empresas o tienen su empresa, tampoco que les quite el sueño el hecho de, es que me cuesta trabajo encontrar gente. No creo que les cueste trabajo encontrar gente, sino realmente el tener una adecuada selección de esas personas. Personas que quieran subirse a su barco y que digan, sí quiero hacer lo que aquí hacen, sí me gusta cómo lo hacen además. Otro de los mitos que ellos desencajaron es que las compañías de mayor éxito logran sus mayores aciertos en virtud de una planeación estratégica brillante y compleja. Y pues bueno, a algunos consultores esto nos deja medio mal parados. Sin embargo, ellos dicen, por supuesto que se necesita planeación, por supuesto que se requiere estrategia, pero no estar buscando como que el hilo negro a mi planeación. Tampoco tengo que contratar a una serie de consultores que vengan a armarme mi empresa, porque ellos se dan cuenta que en muchas compañías no necesariamente hay tanta estructura en la planeación, pero sí hay algo, una gran visión que centra a la gente a trabajar como deben de trabajar. Este mito particularmente
se desmiente con empresas tales como el mismo HP, como el mismo Microsoft, en donde son cuestiones más creativas y no necesariamente tienen el año de planeación, el mes de planeación, sino es algo más espontáneo. Por ejemplo, en el caso de 3M, no dicen, vamos a desarrollar este producto, o vamos a desarrollar 15 productos al año. Al contrario, es desarrollen. No hay tanta limitante para desarrollar, para innovar, para ser creativos. Otro de los mitos que se diferenciaron es que las compañías deben contratar por fuera presidentes a fin de estimular el cambio dentro de la organización. Se dieron cuenta que muchas de estas empresas visionarias y que llevan años dentro teniendo éxito, realmente hicieron a su gente, la fueron formando. Tal es el caso de Jack Welch en GE. Ellos se dan cuenta, y es sorprendente conocer el dato, que Jack Welch no fue alguien que vino de afuera a renovar y a crear. No, es al revés. La empresa formó a Jack Welch. La empresa fue quien lo fue construyendo y desarrollando para entrar ahí. Recuerdan que yo les platicaba en sesiones anteriores justamente lo de las universidades corporativas, lo de la administración del conocimiento en esta nueva era, como se está denominando. Ahí está, señores, parte de estas investigaciones nos llevan a lo mismo. No todas las empresas traen a su gente, es más, la mayoría va desarrollando a sus presidentes, va desarrollando a sus gerentes. Y por eso también vemos que en ocasiones es más importante y más impactante el hecho de desarrollar. ¿Qué pasa con las empresas familiares cuando el dueño y fundador muere y de pronto los hijos no están preparados para asumir ese rol? Porque nunca se hicieron cargo, porque no estuvieron inmersos. Ahí sí se tiene que contratar a alguien más. Ahí sí se necesita un gerente, un presidente, un CEO que realmente pues llegue a tomar las riendas de la empresa. Pero se dan cuenta que no, que lo más efectivo es desarrollarla desde adentro con la visión, con los valores y con todas las implicaciones que esto tiene. Otro de los 12 mitos es que no se puede oír misa y andar por la procesión. Muchas personas dicen esto, ¿verdad? Pues es que yo no puedo, tengo que elegir entre ser una empresa tradicional o ser una empresa innovadora. Tengo que decidir entre ahorrar costos o desarrollar a mi gente. Y realmente dicen, las empresas visionarias se dedican a las dos cosas, ambas cosas a la vez. Cuidan los costos, pero también desarrollan a su gente. Cuidan los costos, pero no detienen o frenan los aspectos de capacitación. Hacer ambas a la vez, no que una excluya a la otra. Y vamos a ver también algunos principios de esto. Por lo tanto, ellos dicen, sí se puede oír misa e ir a la procesión. Se pueden hacer ambas cosas. Y eso es lo que definitivamente están haciendo las empresas visionarias. El siguiente aspecto que vamos a comentar es que las compañías se vuelven visionarias principalmente por hacer una declaración de la visión, lo cual también resulta en cierto momento un error, porque no solo por declarar la visión la gente va a ir atrás a alcanzarla. No basta con decir, este es mi documento, y que se vuelva letra muerta, como decimos, en las organizaciones. Pósters hermosos, desde que uno entra hasta que sale. De nada sirve. Las empresas visionarias no se vuelven visionarias solo por tener una visión o algo espectacular. Las empresas se vuelven visionarias porque se vive, porque lo que se cree se hace realidad. Nuevamente, tiene que ver con la autenticidad de lo que nosotros estamos expresando. Vamos a detenernos para en la siguiente sesión platicar precisamente de los siguientes 6 mitos que desmintieron a través de esta investigación y cómo nos puede servir a nosotros como líderes en cualquier lugar que estemos desempeñándonos. Puede ser como gerentes, puede ser como fundadores de empresa o puede ser como próximos empresarios. Muchas gracias.